Bueno, muchachos, bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar el tema de cargas variables y fatiga. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar cómo se comportan los materiales y qué tipo de materiales hay para, para estos sistemas. Entonces, lo primero es iniciar que hay materiales dúctiles y materiales frágiles. La diferencia es que el material frágil no tiene zona de plasticidad. ¿Cómo así? Entonces, esto podemos analizarlo mejor con esta gráfica. Todo material tiene una zona elástica y una zona plástica. La zona elástica es aquella que cuando lo deformamos vuelve a su estado original, pero esa zona plástica tiene un límite. Ese límite es este SY. Este es el límite de la zona elástica, o sea, cuando llega a este punto ya se deforma permanentemente. Si es antes de ese punto, se deforma, pero vuelve a su estado original. Esa es la diferencia entre la zona plástica y elástica. Entonces, los materiales frágiles no tienen, bueno, casi no tienen zona elástica. O sea, ellos tan pronto pasan su zona plástica, se rompen. Sí. Ahora, otra cosita. Estas gráficas que nosotros vemos aquí son gráficas académicas, dado que pues un material se comporta un poco diferente de lo que tenemos aquí. Volvemos a la imagen. Como podemos ver, aquí llega la zona elástica y él sigue incrementando su esfuerzo hasta el punto de ruptura. En las gráficas académicas no pasa eso. Él llega hasta un valor máximo de esfuerzo y luego baja hasta el punto de fractura. Entonces vemos la diferencia. Estas son tablas académicas y esto es una tabla pues ya de la vida real. Pues siguiendo, entonces vamos a tener diferentes variables que nos van a ayudar a considerar y a direccionar nuestros ejercicios. La primera es SU, SF y SY. SY lo que nos representa es el límite de nuestra zona elástica. ¿Qué tanto vamos a poder deformar un material sin que se deforme permanentemente? El SF es nuestro punto máximo o nuestro punto de ruptura, de fractura. El SU la resistencia última o la resistencia última a la tensión o la resistencia máxima. En los materiales frágiles tenemos los mismos SY y SUT, pero en SUT también tenemos el SF, porque tenemos la resistencia última y la resistencia a la fractura. Eso para materiales frágiles. Listo. Aquí les dejo algunas características que nos van a servir un poquito más adelante para resolver ejercicios o para calcular ciertas características de algunos elementos. Los esfuerzos que van a estar presentes en nuestros sistemas. Entonces, primero vamos a tener un esfuerzo axial o normal debido a un momento flector, M. M es momento flector. Esfuerzo cortante debido a una torsión. Esfuerzo momento torsor, T. Esfuerzo cortante debido por una carga acortante. Cortante, fuerza cortante, B. Esfuerzo cortante debido a flujo cortante. Esta es la ecuación de un flujo cortante. Aquí les dejo también las unidades para que tengan en cuenta cómo, bueno, qué son las unidades de cada cosa. Siempre es importante saber, para no confundirnos de pronto en ecuaciones y tener bien claro cómo tienen que ir posicionadas las cosas. Sí, saber qué momento es libra por pulgada o si estamos en sistema métrico, newton por metro, que ese simplemente es una distancia y se va en metros, y que I va a ser el momento de inercia en metros a la 4. Listo, entonces eso es carga estática que vamos a ver más adelantico y llegamos a carga variable. Entonces por carga variable yo coloco primero los criterios de falla porque estos son los que nos determinan por dónde vamos a iniciar el ejercicio. Y entonces suponiendo que nos piden un criterio de falla de solver, entonces lo primero que hacemos es mirar qué tenemos y qué no tenemos, qué necesitamos hallar y qué podemos calcular. Entonces, lo primero es que el SY lo podemos sacar a tabla, es fácilmente calculable. El SE no lo tenemos porque ese se calcula y el sigma A y el sigma M tampoco lo tenemos, pero se sacan de un mismo lado. Listo. Yo lo que hago es empezar por por la resistencia a la fatiga, LCE. Entonces, empezando con los factores de resistencia a la fatiga, tenemos que el SE es igual a K sub A por K sub B por K sub C por K sub D por K sub R por K sub E por el SE primo. Entonces, voy a ir definiendo uno a uno y vamos a ir viendo cómo se resuelve. Entonces, K sub A depende de un acabado superficial, factor A y factor B. El factor A depende de las unidades que nosotros tengamos. Si digamos que no tenemos información, entonces tomamos como sale for. Tomamos, si estamos en sistema inglés, tomamos 39.9, tomamos el B y lo reemplazamos en esta ecuación
también teniendo en cuenta el SUT en kPSI. El factor de tamaño, que depende del tipo de sección, si es circular o rectangular o cuadrada. Sí, claro, si es axial, se toma simplemente uno. También tenemos sistema inglés o sistema métrico. Tenemos factor de carga, que lo que es en sí es el tipo de esfuerzo que tenemos presente, si tenemos flexión, si tenemos torsión, si tenemos esfuerzos combinados. Esto se evalúa dependiendo del caso. Caso de factor de temperatura, usualmente es uno porque no se tiene información, casi nunca se tiene información del factor de temperatura. Confiabilidad, tenemos cuando nos dicen que el sistema tiene una confiabilidad de 99.999%, entonces tomamos 0.659. Eso es lo que se refiere a esta tabla. Factor de concentración de esfuerzo es cuando el elemento, llamémoslo, tiene algún doblez, tiene un radio o tiene un hombro que hace que los esfuerzos se concentren en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hallar la concentración del esfuerzo en ese punto. Entonces, tenemos el factor de concentración de esfuerzos K sub E, que es igual a 1 sobre el factor de concentración de esfuerzo por fatiga. El Q, que es la sensibilidad de la muesca, lo calculamos por fórmula. El K sub T lo sacamos de gráfica. ¿Cuáles gráficas? Estas gráficas. Están aquí. Dependiendo del sistema que tengamos, si es una barra rectangular, ¿sí? Y sobre todo que aquí dice flexión, estos cuadritos nos ayudan mucho a identificar qué es bien el sistema. ¿Sí? Por lo menos, esto es barra rectangular con muesca. Entonces tenemos una barra y tenemos la muesca. Aquí nos dicen RD sobre W. ¿Para qué es esto? Para poder ubicarnos en la gráfica. R sobre D, W sobre D. A ver, busquemos una de un eje. A ver, aquí tenemos un eje que tiene un filete y tiene dos diámetros. Entonces, estas medidas es para ubicarnos nosotros en la gráfica. ¿Sí? R sobre D y D sobre D. Entonces, con esto, nosotros calculamos el K sub T. Este K sub T es el que nosotros llevamos aquí arriba. Es el que llevamos aquí para hallar el K sub F. El Q tiene raíz de R y raíz de A. Raíz de A lo sacamos de cualquiera de estas dos fórmulas, dependiendo si es flexionante, axial o torsión. Lo que hacemos es simplemente reemplazar el SUT, dependiendo pues, de nuestro caso. Y el raíz de R, el raíz del hombro. Sí, raíz del hombro, de la muesca o de la ranura que nosotros tengamos. Luego, bueno, ya teniendo todos estos factores, se multiplican y calculamos el SE. Este SE', se calcula por medio de esto. Usualmente el SE' termina siendo 0.5 SUT en la mayoría de los casos, pero igual aquí hay un requisito que nos estipula cuándo se tiene que usar cada uno. ¿Sí? Porque el SUT cuando es menor o igual a 200 kPSI se toma 0.5 SUT para el SE'. ¿Sí? Casi siempre termina siendo que SE' es igual a 0.5 SUT, pero nos sobra tener esta información. Teniendo eso, reemplazamos los valores y hallamos el SE. Entonces, teniendo el SE, ya tendríamos el SE, el SY, nos faltaría sigma A y sigma M. Entonces, para hallar sigma A y sigma M, nos ubicamos dependiendo del tipo de esfuerzo que nosotros tengamos. Sigma A es la amplitud del esfuerzo y sigma M es el esfuerzo medio. ¿Sí? Esto depende de esfuerzo máximo. Esfuerzo máximo. Y aquí vamos a tener un esfuerzo mínimo. Entonces, con ese esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, nosotros calculamos el esfuerzo medio y la amplitud del esfuerzo. Para este caso en concreto de esfuerzo con inversión completa, tenemos que el sigma medio, o sea, el esfuerzo medio, es 0. Entonces, esto queda resultando que la amplitud del esfuerzo es igual al esfuerzo máximo. ¿Sí? En otros casos, pues es diferente. Pero siempre aplicamos estas mismas fórmulas para cualquier caso. ¿Sí? Si es amplitud del esfuerzo para esfuerzo repetido, también sirven. Entonces, aquí tenemos que el esfuerzo mínimo es 0. Y también está otro caso que es esfuerzo fluctuante sinusoidal, que ya el esfuerzo mínimo y el esfuerzo medio ya son diferentes de 0. Es un caso más complicado, pero se va a ver más adelante. Y luego con esto, con el sigma A y el sigma M, teniéndolos, calculándolos, podríamos ya resolver el criterio de falla por Sorberg. Esto para cualquier
criterio falla, que es realmente muy sencillo. Entonces, muchachos, espero les haya servido esto. Recuerden que este material yo se los dejo en el link de la descripción para que ustedes lo tengan, estudien y complementen sus conocimientos.